Pues volvemos que es periodista y escritora. Y estábamos hablando de parte también del trabajo de su libro, a la incompleta que llega y se ha abierto ese abanico a países de Sudamérica. Alicia, el volar y saltar el charco es importante. Sí, la verdad que saltas el charco y llegas a cualquier sitio, y lo bueno es que hoy en día con las nuevas tecnologías, pues fíjate que es mucho más fácil, sobre todo a través de las redes sociales, que tenemos esa posibilidad de conectar directamente. Y luego, bueno, pues si ya tu libro está en diferentes plataformas a nivel internacional también, diferentes librerías, pues te ayuda muchísimo más, ¿no? Y decía yo, antes de irnos a la publicidad, pues vamos, creo que tengo un pequeño problema con el sonido. Con el sonido. Estas son las cosas del directo, los duendes que ya... Vamos a ver si soluciona. Hago la magia yo y volvemos nuevamente y tenemos la conexión. Ahora, ¿ha visto ustedes el máster que esto lo he hecho rapidito, de presentador a técnico? Total, eso es lo que se aprende en esta profesión, Paco. Efectivamente. De todas maneras estas son las cosas del directo, hay que vivirlo y solucionarlo. Sí. De todas maneras estamos hablando antes, fíjate, de los bloqueos, los bloqueos que puede haber mentales, ¿no? Los bloqueos técnicos, es decir, los bloqueos están al orden del día. Y hablando de bloqueos, me vas a disculpar porque antes sí que es verdad que yo estaba un poco bloqueada, llevo la semana un poco bloqueada al presentar los compañeros de 101 relatos del periodismo, entonces lo he dicho antes incompleto, como esas salas incompletas mías, y me gustaría pues aclarar que los compañeros coautores de aquí de Gran Canaria, que también han participado en el libro, es Santiago Morollón, Pepa Molina, Maite Martín y Julieta Martín. Ahora sí que lo he dicho correctamente, y que me disculpen de verdad, porque Paco y yo estamos hablando de esos bloqueos que surgen cuando tienes... Y lo del directo. Y cuando tienes una sobrecarga de trabajo tan grande, quieres memorizar tantas cosas y al final ocurre. Y cuando somos naturales no tenemos guión. Si tuviéramos un guión, seguro que ahí iríamos, pero como militares. El tener siempre esta facilidad de no tener y estar seguro, porque cuando no llevamos un guión es porque estamos seguros de lo que decimos, lo que hacemos y lo que hablamos. Sí. Así de claro. Sí, no, bueno, recursos ya tenemos, que son muchos años en la profesión, Paco. Y yo hacía mención, fíjese por dónde, y es un déficit de la sociedad, no de la sociedad, sino de aquellos que nos dirigen, el que podamos, y es un reto, ¿no? Un reto que deberían llevar a cabo, sobre todo desde las instituciones, las más cercanas, que son los ayuntamientos. Yo entiendo, y la verdad doy esta oportunidad o esta idea para que se genere esto, porque hay una generosidad, la generosidad entre escritores y escritoras, como muchas profesiones, en compartir sus trabajos, en unos debates que se podría llevar a cabo desde una administración. Aquí en Telde tenemos un recinto muy bueno que se llama el Teatro Juan Ramón Jiménez, donde yo creo que ahí se debería, por parte de Cultura, abrir esos debates con escritores, exponiendo sus trabajos, compartiendo sus trabajos y esas expresiones, donde la propia sociedad, porque yo creo que la sociedad necesitamos esa información para ir un poco mentalizando, compartiendo, interesándolo. Igual que acercar a los centros educativos, centros escolares, a los propios escritores o escritoras, y que nos cuente o que le cuente a esos niños, a esas niñas, y abrir ese debate, porque por eso podemos solucionar también muchos problemas que están habiendo en la sociedad, por ejemplo el bullying, que es desagradable y lamentable que en esta sociedad lo estemos viviendo. Pues esas son las herramientas de poder abrir, que haya, pues yo creo que necesitamos ese compartir ese debate, porque ha habido que, bueno, las nuevas tecnologías es bueno por una cosa, pero nos ha ausentado para otra. Nos vamos a un café, a cualquier cafetería, y vemos dos personas sentadas en la misma mesa, y esa imagen la hemos visto una y mil veces y la seguiremos viendo, que no están dialogando, no están hablando, sino están con un teléfono en la mano, y yo no sé si a través de WhatsApp se están comunicando, por lo que me da a entender. Sí, porque ahora ya la hacemos con los emoticonos estos, que es más sencillito, y así nos ahorramos las palabras. Yo creo que esta sociedad necesita eso, compartir y tener un poquito de esa experiencia, porque a veces leyendo un libro, todo eso nos sirve en la vida para la experiencia,
porque al leer esos libros, la evidencia en los que nos expresan los autores, las autoras, pues dice, oye, pero es que yo eso lo he vivido. ¿Sabes qué pasa, Paco? Yo tengo que agradecer mucho, sobre todo un profesor que tuve en el colegio, que todas las semanas lo que hacía era concursos literarios. Entonces, ¿sí?, todos los alumnos participábamos, él ponía un panel, entre todos los alumnos nos leíamos lo que habíamos escrito y luego seleccionábamos los mejores. Y todas las semanas había primero, segundo y tercer clasificado. A mí eso me motivaba y creo que es parte de la razón por la que yo me dedicaba luego a escribir, empecé a presentarme a concursos, sobre todo en relato corto, en su día pues eran cuentos por la edad que teníamos. Entonces, en la parte educativa, ese papel del profesorado es muy importante. Y como tú dices, luego, pues desde la institución pública, las concejalías de cultura, pues también tienen ahí un trabajo, si quieren, por hacer, aparte de la Feria del Libro, las librerías también, de forma conjunta, porque, bueno, pues estas tertulias, como te digo... son espacios que necesitamos en la sociedad. Pero además, para... También las personas o los autores noveles, que yo me considero una autora totalmente novel, no por el poco tiempo que llevo, para que también ellos puedan dar a conocer lo que están haciendo, se puedan abrir camino, que haya un poquito de todo, porque así es una forma de poder crecer, de poder acercarse de una forma más cómoda también a los lectores o posibles lectores. Hay opciones, todo es cuestión de hacerlo y de poner en marcha este tipo de iniciativas, pero sobre todo desde los colegios empezar a fomentar no solo lo que es leer, sino también escribir. Y hoy en día la tecnología, bueno, estaba viendo que uno de los grandes problemas, bueno, es que ahora mismo, como también me he asociado a la Asociación Colegial de Escritores de España, sobre todo porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver... Sí, como es poco lo que tiene, pues algo más no cabe, esa mochila... Pues bueno, pues nada, pues nos asociamos y así por lo menos pues también formo parte de esta asociación, pero sobre todo desde el punto de vista no solo de la agenda literaria y los cursos que tienen, sino todo lo que es las noticias jurídicas. Me interesa muchísimo no solo la defensa de nuestra profesión como escritores, sino pues todo lo que... El otro día también lo comentaba con otro compañero, la inteligencia artificial, cuáles pueden ser los peligros del escritor en el día actual. Entonces, hay muchos temas sujetos a debate que, sinceramente, si yo no me meto a indagar en estas noticias de la asociación, posiblemente yo las desconocía, pasan desapercibidas. Entonces, me empieza a interesar mucho más nuestra profesión, cómo se regula, qué tipo de derechos tenemos, cómo, bueno, pues, a ver, supongo que los que ganan más dinero, pues, todo lo tienes que hacer por Hacienda, no lo tienes que hacer por Hacienda. Son muchas cosas que uno empieza a plantearse y que quiere, pues, saber más. Entonces, yo hace poquito, pues, ya formo parte de la asociación. Y me parece que es interesante también la labor que se hace, ¿no? Todo lo que es asociación y defender los intereses, pues en este caso de los escritores es interesante. Y sobre todo tener conocimiento de todas las legalidades y ilegalidades, o por dónde podemos ir, no dónde podemos ir, cuidado con lo que podemos escribir, lo que no podemos escribir, cuáles son las nuevas normativas, cuáles son las nuevas leyes, que nos puede tirar un trabajo abajo porque alguien lee un párrafo y dice, mira, esto está vulnerando o está dañando o está mandando un mensaje que a la sociedad es... Como estamos evolucionando con las leyes y demás, la verdad que... Sí, no, y es que claro, agüita, el campo legal es muy amplio y sinceramente interpretar las normativas y los reglamentos, jope, puede ser mucho más difícil. Que estamos en una sociedad que cada vez nos está encorsetando más el lenguaje. Sí. Ya, hoy, por ejemplo, un humorista es una profesión de alto riesgo. Digo, es que ya no se puede hacer ni humor. Ya, casi todo, por eso te digo. Pero bueno, que en este sector yo creo que estamos pues viviendo la etapa de la tecnología, todo lo que también son la protección de nuestros derechos, los plagios. Bueno, es que, y más con todo el tema telemático, y entonces, ¿cómo te puedes defender si alguien...? ¿Y cómo contra un plagio? ¿Cómo es algo que para mí es interesante? ¿Cómo te puede, por ejemplo, alas incompletas? ¿Cómo puedes saber tú que alguien que ha captado tu libro
lo ha leído y lo publica en vete a saber dónde. Y le cambia 4 cositas y pone otro nombre. ¿Cómo te puedes tú enterar? Bueno, en este caso pues tienes también, está registrado legalmente el libro, Sí, tienes tu... bien. Ahora, ¿cómo te Pero puedes ¿quién enterar? filtra? A la hora de las editoriales mundialmente tiene una conexión en del cual hay un registro. Sí, sí, claro. ¿Sí? Los libros y todo eso tienen su registro, efectivamente, sí, sí. En ese sentido no hay problema. Otra cosa es cómo te enteras o no te enteras. Porque tú sabes que en los medios de comunicación estamos un poquito más desprotegidos. Tú puedes hacer este programa y bueno, pues te copian los nombres, te copian las ideas. A mí me ha ocurrido y me he enfadado muchísimo. Ya no me enfado tanto y al final digo, bueno, pues si al final mis ideas sirven para que otros las utilicen, pues algo bueno habré hecho, ¿no? Sí, pero tú has sido valiente y eso no es por dorarte la píldora ni tirarte flores. Has sido valiente en iniciativa en tu carrera como periodista, en el cual después alguien, desde la cobardía, así de claro, ha dado después ese paso y ya es cuando ya vemos, cuando dice, pero vamos a ver, ahí es cuando te empiezan a ofender, ¿no? Porque dice, pero si yo he llevado este trabajo y no han sido ni capaces de decir o mencionar en su momento mi trabajo, así de claro. Yo me acuerdo en su momento en un programa que hacías voz sobre todo del deporte, mayoritariamente del deporte femenino, Podio de Mujeres, donde había un vacío informático del deporte y de las deportistas, de las mujeres. Y era cuando empezábamos ya a hablar mucho de la participación de la mujer en el fútbol, que ahora ya casi ya le falta un poquito, ya es una realidad, ¿no? Que cada vez está más presente. Y eso es ser valiente, porque no se habla, tú tomas esa iniciativa, cuando tomas esa iniciativa seguro que recibiste pero un montón de palos en las ruedas para que no saliera adelante, y cuando salió adelante ahora todo el mundo sí. se subieron al podio. Sí, sí, eso suele ocurrir y bueno, yo creo que eso no solo me ha ocurrido a mí, le pasa a muchas personas que emprenden, que se encuentran con esos obstáculos para que luego pues intenten desbancar y coger tu idea y lo hacen otros así de aquella forma y como todo vale. Entonces, bueno, pues en la literatura sí que hay un control, pero ¿qué se puede hacer o hasta dónde puede llegar? O si un libro lo ha cogido uno, lo ha traducido a otro idioma y se vende en otro país. Es que eso es algo que yo me pregunto, ¿no? A curiosidad. Hay un registro de todas las editoriales donde dice, oye, tenemos que tener una conexión para que no haya una competencia, no es una competencia, sino esa competencia desleal de que alguien plagie un trabajo. Porque eso es lo más desagradable que pueda haber. Sí, bueno, pero es que hasta vemos en las redes sociales, ¿no? Los textos que alguno coge, que los ponen iguales. Porque lo bueno es, y a mí lo que engrandece, es que alguien se ponga en contacto contigo y dice, mira, he leído su libro y me ha gustado, mire, yo soy un músico y me gustaría ponerle música a su trabajo. Ese paso de pedir permiso, de querer llegar a un acuerdo para colaborar, participar, eso es lo que le honra a los grandes profesionales. Sí, porque es el respeto. Al trabajo de los demás. Y claro, yo creo que al fin y al cabo, pues eso es lo que decimos, un poco de educación y respeto. Lo otro pues son las sanguijuelas con las que te vas a encontrar y a mí pues bueno, pues no deja de darme cierta tristeza. Porque las ideas pues no las tiene todo el mundo, pero bueno, también desarrollar lo que es un proyecto serio y con coherencia tampoco es fácil. Es decir, al final lo que hacen es muchas veces copiar las ideas, Paco, y no llegar a ningún buen término en ningún sentido y al final pues todo el mundo terminamos enfadados. Yo en la profesión pues te digo, ya lo hemos vivido, tú has sido también... Participé en muchas batallas que... De una y mil batallas. De una y mil batallas que se vive aquí a diario. Lo que pasa es que efectivamente ya nos van saliendo canas, uno es más maduro y no... Fíjate una cosa, hoy se lee en prensa, en chiquitito así, no más, se archiva todas las causas
caso Góndola. Y mira que lo sufrimos. Bueno, sí, fue una experiencia que nos tocó vivir. Porque nos metieron en el punto de mira, cuando decían titulares, van a detener periodistas, van a no sé qué, van a no sé cuánto. Sí, aquel momento para mí... 17 años después, se archiva. Y tú estabas de directora de un medio, como era la radio municipal de Mogán, y en ese punto de mira estaba la directora del medio. Sí, me acuerdo yo de aquel momento que desafortunadamente pues fueron los medios que no contrastaron la información, hicieron una voz alarmista de algo que no ocurrió ni mucho menos, y en los que se ponía o se señalaba con un dedo a un montón de... A todos. Que no teníamos nada que ver con la situación, creando un descrédito y una falta de rigor informativo que me encargué de llamar medio por medio al que hizo esa información para tirarles de las orejas, que les dio igual, y eso me parece que es una falta de profesionalidad muy grande. Como implantarte una cámara en la misma puerta del medio, como pues, diciendo vamos a ver, a pegarle el tiro, así de claro. Entonces, esa falta, te digo, de rigor, de información, esa falta de, bueno, pues de querer, yo creo que hacer daño, o no sé si vendes o no vendes más, pero no, te digo, fue un momento delicado, de esos gajes del oficio que has tenido que experimentar. Han pasado ya muchos años. Ahora todo, cuando pasa el tiempo, se queda todo como una anécdota, sí, ¿no? Sí, son anécdotas, pero en esos momentos, esas anécdotas, es cuando uno dice, pero vamos a ver. Sí, porque son temas serios. Alguien llamado para pedir disculpas, para pedir perdón, porque no, teníamos que vender, porque teníamos que cubrir, porque teníamos que tener audiencia, porque aquí parece ser que la audiencia vale todo. Ya puedes pasarle por encima a cualquiera y dañar la imagen y dañar no solo la imagen, sino la propia familia, porque cuando salta esto, seguro que tu familia de Madrid te llamaba y te preguntaba, Alicia, ¿qué está pasando? Porque acá, es que acabo de ver en las redes sociales tu nombre. No fue mi nombre, precisamente era un locutor, pero bueno, lo del locutor ya sabemos... Sí, pero ya entraban todos en el bombo, porque aquí en el bombo todos eran culpables. Y todo era, sí. Ahí los locutores erais otros, pero bueno, que así mal, pero fue un momento duro, te digo, y yo tuve que moverme muy rápido. Y pues debería escribir un libro sobre eso, ¿eh? Uf, madre mía. Yo tengo muchos libros para escribir de cosas reales, pero bueno, yo creo que estoy más entretenida con mis novelas. Estos son gajes del oficio. Pero sobre todo lo peor de eso es el descrédito. Lo fácil que te descredita tu imagen. Lo fácil que es descreditar la imagen de una persona. Sí, sobre todo cuando no tiene... Bueno, eso no solo también me ha ocurrido hace no mucho tiempo con una de nuestras asociaciones, donde algunos medios pues me han sacado una información que no era real, que no se ha contrastado, y al final pues eso pues lo llevas a juzgado y ya está, porque lo que no puede ser es que cada uno haga lo que quiera y utilice el nombre de las personas así porque me da la gana, y vamos a sacar noticias que no tienen ni un mínimo de verdad, pero tú estás llegando a un montón de gente que encima no te conoce y tú estás en tela de juicio, ¿no? Entonces, bueno, Paco, por eso te digo que bueno, si estas historias sirven para contar libros, pues como siempre digo, hay algo que contar, y a lo mejor en los libros pues la realidad supera la ficción. ¿En qué momento están las editoriales? Bueno, pues yo creo que el trabajo y el papel de las editoriales es importante, en el sentido de que ellos deberían y deben valorar si una obra tiene la posibilidad de llegar al mercado, si tú como escritor tienes ese talento, y tienen que estar para apoyarte, ¿no? Para apoyarte, para reconducirte, para mejorar el producto y para apostar por ti. Hoy en día tenemos las editoriales de coedición, que es una parte de editorial y otra parte también en la que tú tienes la posibilidad de vender tu obra, y luego está la autopublicación. Hoy en día pues cualquier persona puede sacar también una obra al mercado si se la autopublica por sí misma, ¿no?
Pero desde el punto de vista del escritor de toda la vida o aquellos que creamos en la literatura de verdad, para mí el peso de la editorial es muy importante y deben hacer un muy buen trabajo porque todos los escritores pues necesitan también un guía, necesitan una luz. Y si en este acompañamiento de tu viaje tienes una editorial que es seria, que confía en ti y que te va a mostrar su apoyo siempre, y lo que quiere es que tu libro pues también esté posicionado en el mercado, no solo por las ventas, sino por el nombre, por todo lo que supone una marca, porque los que hemos tenido empresa y los que pues tenemos nuestros negocios o esas asociaciones también de las que te hablo, para nosotros la marca es muy importante y la marca acompaña pues a los productos y en este caso acompaña al autor. Entonces ese trabajo que se hace debe ser profesional, con criterio y estamos hablando pues de una cosa muy importante que es como la música, que es el talento, ¿no? Lo que pasa que decimos ahora mismo pues está la opción de la autopublicación. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la autopublicación porque yo empecé con la aventura de Amazon, saqué las novelas al mercado y luego decidí pasar a la editorial. Y era difícil porque tú mismo solo, con ese mundo tan grande, y moverte para todos los lados, o tienes mucho tiempo, pero al final pues seamos realistas, Paco, en los dos sitios es complicado y al final al cabo el beneficio de un libro es para tomarte un café. Imagínate si tienes que vender libros, para ser milurista por lo menos tienes que vender 500 libros al mes. Entonces, bueno, pues esa es la realidad, hay autores que venden muchísimos libros. Pero fíjate, y otros 500 libros al mes para cobrar. Para ser un milurista en este país. Entonces, bueno, pero es nuestro sueño, es lo que nos gusta hacer, nos sentimos a gusto con lo que hacemos y yo creo que esa parte también es importante, pero muchas veces la inversión que tú haces, y ya no solo por el conseguir pues un buen libro, sino por el tiempo que inviertes también en las ferias del libro, por darte a conocer. No, si nos ponemos a sopesar, al final son más los gastos que los ingresos, pero lo tienes que hacer porque es tu imagen, porque tienes que estar ahí, porque tienes que promocionarte, entonces estás haciendo también una inversión en marketing, que es lo que decíamos el otro día. Entonces te he sido muy realista con los números, porque los números son esos, no son otros. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran los autores y autoras? Pues en cierta manera yo pienso que es que no sabes, cuando tienes la obra es dónde me dirijo, es decir, a editoriales hay bastantes también, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que empezar a seleccionar cuáles son las que podrían trabajar tu género literario, luego cuando lo envías asegurarte que te llega o que llega, ¿no? Cuando te hacen una propuesta, a ver si esa propuesta realmente está dentro del mercado o es una propuesta factible. Todo eso es lo que a mí me ha llegado a ocurrir y yo creo que nos ocurre a prácticamente todos los autores, ¿no? El empezar a caminar, cómo lo haces y bueno, y si a mí ha habido editoriales que por lo que he escrito no coincidía con su género literario, otras que me han dicho que sí, que para adelante, ¿no? Y bueno, tienes un poquito de todas las respuestas. Pero tampoco a lo mejor mi producto lo he enviado a muchísimas editoriales. Hice una selección de 20 y algunos correos pues te salen devueltos porque no está la dirección, es incorrecta. Ese es el trabajo. El pan nuestro de cada día. El pan nuestro. El agua que si no ya me quedo sin Ese es el trabajo de poder hacer ese trabajo, llevarlo a cabo y después intentar lanzarlo, ¿eh? No es tan fácil. Por eso hay que darle el valor a ese trabajo y el reconocimiento de cuando nos sentamos y nos ponemos a leer un libro, que hay que consumir mucha lectura, ¿eh? Sí, sobre todo también el escritor, el tema de la autoestima, Paco. El que a veces dices, bueno, no he conseguido el resultado y no es una cuestión de que te puedas venir abajo. Es una cuestión de que tú sigas trabajando, que sigas puliendo, que sigas mejorando, que intentes ver cómo lo hacen los mejores y para mí, como te digo, es muy importante caer en unas buenas manos, en las manos de un editor que si ve algo en ti, es como, no sé, como el coach o como el entrenador deportivo.
Bueno, pues si ven esto, algo que tú tengas, que puedes destacar, que por lo menos consigas sacar lo mejor de esa persona. Y es un cuidado entre ambas partes. Tú me tienes que cuidar a mí, yo te cuido a ti. Sí. Por lo menos así lo entiendo yo. Efectivamente, porque cuando se llega al triunfo, después tienes muchos amigos y amigas. Eso ocurre en todo, es decir, Qué fácil, ¿no? el camino es muy difícil al principio y hay muchas piedras y tienes que estar trabajando y tienes que estar luchando. Luego, cuando uno pues más o menos triunfa o llega a un sitio, o tiene una posición o tiene un nombre, ya sabemos que se pega de todo. Pero hay que ser inteligente en todos los lados y nunca perder la humildad. Doña Alicia, cómo no, un placer tenerla nuevamente en esta casa y compartir un poco, sobre todo esa generosidad que tiene de compartir tu trabajo, tu vivencia, para que aquellos que nos están viendo de primera entrada compre Alas Incompletas, adquiera Alas Incompletas, lea Alas Incompletas, y lo siguiente es acercar a una profesión para saber y valorar cuando vemos un libro ese trabajo que se lleva detrás para poder disfrutar de una lectura. Sí, pues nada, agradecerte a ti, Paco, el que me hayas invitado una vez más, que estamos los compañeros reunidos también, obviamente comandados con la editorial, con Salvador Raga, que es el presidente de 101 de la editorial y editor de este libro, impulsor de esta idea, Ana Ruiz, que es la coordinadora de este proyecto, intentando hacer la presentación también aquí oficial, o presentaciones oficiales que haremos aquí en Gran Canaria, para dar a conocer esta obra, que yo creo que también es de interés, pero que como se nos echa el verano encima, pues ya sabes que luego tenemos aquí 2 meses un poco complicados, así que vamos a ver si ya para partir de septiembre podemos mostrar en la isla de Gran Canaria este trabajo que ya se ha mostrado en otras partes de España. Pues con tu generosidad hablaremos largo y tendido. Pues Lo muchísimas dicho, gracias por estar con nosotros. Venga, a ti. Pues cerramos esta entrevista con la periodista y escritora doña Alicia Luengo Bernato. Es acercar a ustedes, fíjense por donde algo importante, porque yo creo que leyendo un libro primero nos desconectamos, porque nos introducimos en la lectura, nos desconectamos del problema, del día a día, que necesitamos ese espacio de relax, de tranquilidad, de poder... porque todos tenemos un niño, tenemos una niña dentro, una imaginación, y cuando empezamos a leer un libro, empezamos a imaginar y empezamos a soñar despiertos a través de la lectura, y eso es una terapia psicológica. Y sobre todo el compartir, lo que nos expresan los autores, las autoras, en compartirlo con la sociedad, para tener una sociedad más abierta, una sociedad más constructiva, una sociedad más dialogante y más comprensiva, que lo necesitamos, Lo necesitamos, porque esta sociedad se nos está volviendo loca, y no es por el cambio climático. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la mejor compañía, la programación de esta casa. Gracias por estar.